Hola amantes de los exteriores, bienvenidos a un video más de ER Outdoors. En esta ocasión vamos a hablar un poquito sobre uno de los temas que más nos apasiona. Aquí está Loki. Loki, mira, acá. Un tema de los que más nos apasionan, filos, ¿no? Filos y fuego, pero bueno, ahora no vamos a hablar de fuego. Vamos a hablar de cómo nosotros podemos someter lo menos posible nuestros filos a un proceso de afilado violento. ¿Qué llamo yo afilado violento? Bueno, el afilado por fricción sobre una piedra o sobre cualquier elemento que sea abrasivo en exceso, ¿no? Siempre que nosotros afilamos los cuchillos en piedra o en cualquier otro elemento que los desgaste, pues pasa eso, ¿no? O sea, que los desgastamos, o sea, hacemos fricción sobre el bisel principal y por fricción hacemos que se haga más delgado, ¿no? Entonces, al hacerse más delgado, pues queda más filoso, pero obviamente que se desgasta, ¿no? Bueno, entonces ahorita lo que vamos a ver es cómo evitar el someter a nuestros filos a ese proceso de fricción violenta, o no sé cómo decirle, más fuerte, ¿no? Muy bien. ¿Quieren saber más de esto? Pues quédense con nosotros, no se vayan. En primer lugar, lo que nosotros vamos a hacer pues es cuidar nuestros filos, ¿verdad? ¿Cómo vamos a cuidar nuestros filos? Bueno, pues hay muchos tipos de filos, muchos tipos de biseles, muchos tipos de aceros, muchos tipos de muchas cosas. El cuchillo está compuesto por muchos elementos, diseño, materiales, dimensiones, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, para empezar, nosotros debemos de saber para qué exactamente está diseñado el filo que traemos. Este es un SCHF 36M de Schrade. Es un tanque, es una bestia de cuchillo. Es un cuchillo bestial. Sí, muy padre, muy bonito, muy útil. Sus cachas de mi carta. No hemos hecho video de tengo muchos videos pendientes de cuchillos. De hecho, los cuchillos que van a salir ahora ninguno tiene video, ¿no? Bueno, para empezar, eso debemos de saber. Obviamente que este cuchillo no va a ser capaz o no va a ser lo mismo que sea capaz de hacer este cuchillo, ¿verdad? O sea, esta es otra cosa muy bonita. Es un Benchmade. Es el Hidden Canyon, este cuchillo. Es un desollador precioso, ¿no? Está muy bonito este cuchillo. Bueno, después también hablaremos de él, ¿no? Muy bonito. Obviamente estos dos cuchillos pues tienen diseños completamente distintos, tamaños completamente distintos, grosores completamente distintos, y están diseñados para cumplir con funciones totalmente distintas, ¿verdad? Bueno, ok. Eso en primer lugar es algo que tenemos que saber. ¿De qué es capaz mi filo? ¿De qué es capaz mi cuchillo? ¿Para qué está diseñado? Obviamente que con el Hidden Canyon el Benchmade, no voy a utilizarlo para batonear una pieza como esta, ¿verdad? ¿No? O sea, no es para eso. ¿Puede hacerlo? Probablemente sí pueda hacerlo, pero probablemente se lastime o probablemente se dañe. Sin embargo, si yo trato de batonear con no tendré ningún problema, ¿verdad? Entonces, debemos de saber exactamente para qué está diseñado nuestro cuchillo, para empezar. Bueno, ok, después vamos a tratar de utilizarlo como se debe. Por ejemplo, cuando yo utilizo un cuchillo a manera de herramienta de corte por contacto, que es esto, ¿sí?
obviamente hago que la hoja sufra menos que cuando yo lo utilizo como una herramienta de corte por impacto. O sea, corte por impacto es colocar el cuchillo y golpearlo para que corte, ¿sí? Con un batón o con una cosa contundente, ¿no? Entonces de esa manera yo hago que el cuchillo tenga un uso distinto y que me dé un poco más de versatilidad en su uso, pero a costa de un uso violento, pues. O sea, obviamente el corte por contacto, ¿sí? Este es un cuchillo que podremos utilizar en las dos situaciones, con corte por impacto y corte por contacto. Sin embargo, este cuchillo de aquí es un cuchillo que está diseñado solo para funcionar como herramienta de corte por contacto, es decir, de esta manera o de esta manera, ¿sí? O sea, cortar, normalmente este está diseñado solo para cortar carne, piel, cartílagos, tendones, etcétera, ¿no? Entonces, pero por contacto, o sea, yo no voy a utilizar este cuchillo para golpearlo. ¿Por qué? Pues porque su hoja no está diseñada para eso. Probablemente se doble, probablemente se rompa, probablemente se haga un holán, probablemente le sucedan algunas cosas. Sin embargo, con este no va a pasar eso, ¿verdad? Bueno, entonces, primero es eso, ¿no? O sea, saber cómo voy a utilizar mi cuchillo, si como herramienta de corte por impacto o como herramienta de corte por contacto, ¿sale? Muy bien. Otra cosa importante es que cuando nosotros utilicemos nuestro cuchillo como herramienta de corte por contacto o incluso por impacto también, tenemos que cuidar mucho sobre qué vamos a cortar. Por ejemplo, si yo estoy usando mi herramienta o mi cuchillo como una herramienta de corte por contacto, pero de esta manera yo tengo que tener mucho cuidado en dónde va a chocar la hoja, ¿sí? Cuando estamos haciendo esto es muy importante que nosotros, fíjense cómo golpea la hoja cuando llega al final, ¿no? Entonces, si esto fuera, en vez de madera, fuera cerámica, fuera arena, fuera tierra, fuera roca, fuera mosaico, fuera otra cosa que no sea madera, pues la hoja va a sufrir, ¿verdad? Va a sufrir, entonces yo tengo que tener mucho cuidado en seleccionar bien la base en la que mi cuchillo va a chocar, en la que el filo de mi cuchillo va a chocar, ya sea por contacto o ya sea por impacto. Por ejemplo, si yo voy a partir esta cosa, a ver, vamos a ajustar mi tripié un poquito, ahí está. Si voy a cortar, perdón, por impacto, igual, ¿no? O sea, tengo que ver dónde va a chocar. Fíjense, cuando uno de los golpes puede ser que llegue hasta abajo y va a chocar aquí. Entonces, muy bien, tengo que ver sobre qué va a chocar mi cuchillo, en dónde va a terminar el corte. ¿Qué pasa cuando nosotros cortamos sobre, por ejemplo, si nosotros lo utilizamos como utensilio de cocina, por decirlo de alguna manera? Cuando nosotros cortamos sobre cerámica, sobre un plato, pues es tremendamente nocivo para el filo. La cerámica, aunque ustedes no lo crean, es mucho más dura que el acero. Entonces, pero también es más quebradiza. Sí han escuchado que hay cuchillos de cerámica, ¿no? Son cuchillos que son súper filosos. Pueden ser 10 veces más filoso que un cuchillo filoso de acero. Pero, y el filo lo retienen mucho más, pero son más sensibles a materiales duros. Por ejemplo, no se puede cortar nada congelado, no podemos permitir que golpeen contra hueso. De preferencia debemos de cortar solamente carne, vegetales, etcétera, etcétera, que no sean muy duros, ¿sale? ¿Por qué? Porque en vez de perder el filo, la cerámica, en vez de perder el filo, se rompe o se descasca, ¿cómo se dice? Se despostilla, ¿ok? Bueno, entonces, esa es una de las cosas. Nosotros nunca debemos de cortar sobre cerámica, obviamente sobre ningún tipo de material mineral, pues, o sea, piedras,
arena, tierra, etcétera, etcétera. Es el peor enemigo del filo de los cuchillos. ¿Qué pasa cuando hacemos esto? ¿Qué pasa cuando cortamos sobre objetos o sobre elementos que no son lo más amistosos con el acero de nuestros cuchillos? Pues lo que pasa es que el filo tiende a hacer varias cosas, ¿no? Hagan de cuenta que este es el filo de mi cuchillo, mis dedos son el filo de mi cuchillo. Si yo toco cerámica con el filo, lo más probable es que el bisel sufra una roladura, decimos. O sea, que se role, ¿sí? Que haga esto, ¿sí? O haga esto, ¿sí? Entonces, cuando sucede a nivel microscópico, ¿no? A nivel muy pequeño, pues, a simple vista no lo vemos. A veces podemos ver que ciertas partes del cuchillo reflejan más la luz que otras del filo, ¿no? Aquí podemos ver que hay partes que reflejan más la luz y otras no. Las que reflejan más la luz son las partes en donde el filo está rolado o está abollado o no tiene filo, pues, en esa parte, ¿no? Es porque el filo, en vez de estar así, está así y ofrece más superficie que pueda reflejar la luz. Por eso podemos verlo a simple vista, ¿vale? Bueno, entonces, o el filo puede estar ondulado, ¿verdad? Puede ser que se genere un olán o una ondulación en el filo, ¿no? Bueno, entonces, y obviamente esas partes pues pierden el filo. Obviamente esas partes ya no permiten que el cuchillo corte con tanta precisión o con tanta contundencia, ¿no? Muy bien, bueno, ok. Muy bien, pero bueno, si por alguna razón nuestro cuchillo ya perdió el filo, si nuestro cuchillo ya no está en unas condiciones en las que pueda cortar de una manera eficiente. Por ejemplo, en este caso aquí tenemos una hoja de papel. Fíjense cómo sí corta, pero se nota que no tiene un filo sumamente eficiente, ¿verdad? O sea, se nota que le falta filo. Bueno, cuando ya sucede esto con nuestro cuchillo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, para generar, yo podría afilarlo con una piedra de afilar, yo podría afilarlo con esta piedra. Creo que este afilador ya habíamos hablado de él en otras ocasiones. Esta piedra es de diamante y esta piedra tiene un grano de aproximadamente entre 700 y 800. Es grano 700 u 800, no me acuerdo exactamente qué grano es. Grano o grit, ¿no? Grit le dicen en inglés. Entonces, si yo hago esto, lo que pasa aquí es que estoy desgastando el cuchillo, ¿sí? Con un grano no muy fino. Este grano no es muy fino, no es muy grueso, pero no es de los granos más finos. Entonces, aquí yo lo que voy a ir haciendo es desgastando el cuchillo, ¿verdad? Para que adquiera otra vez el filo que tenía o que yo desee que tenga. Bueno, la alternativa, hay casos muy extremos en donde los cuchillos son de este grosor y a través de los años se va reduciendo hasta que quedan cuchillos muy finos, muy delgaditos, ¿no? Desgastados totalmente. A mí me ha tocado ver bastantes casos así. ¿Qué puedo hacer para que eso no suceda y asegurar que mi cuchillo me va a durar muchos años y que sobre todo se va a mantener en óptimas condiciones, ¿no? Bueno, lo que yo puedo hacer es pasarlo por unas barras o por una barra o por una chaira o por un afilador de cerámica. Estas son las barras de cerámica. Como yo decía, la cerámica es más dura que el acero. Entonces, cuando yo hago esto, cuando yo someto el cuchillo a la fricción de las barras de cerámica, lo que está pasando aquí, sí hay fricción, porque fíjense, el color de las barras, ese color negro que tienen aquí las barras, es acero, son residuos de acero que dejan los cuchillos. Ajá. Por eso está negro. Pero obviamente que tiene mucho menos fricción que esta piedra de acá. Como les comentaba, esta piedra tiene un grit
700, 800 más o menos, y esta barra de cerámica puede ser que tenga un grito, un grano de 10,000, por ejemplo. O sea, sí tiene fricción, sí ejerce fricción, sí tiene desgaste, pero muchísimas veces menos que una piedra, ¿sale? Bueno, y fundamentalmente lo que está haciendo la cerámica, cuando yo hago esto, más que el desgaste de la hoja, lo que está haciendo está corrigiendo las imperfecciones. Si el filo está rolado de esta manera, al momento yo de hacer fricción en la hoja, en la barra de cerámica, el filo va a empezar a enderezarse, ¿sí? No es tanto que se desgaste y vuelva a estar filoso por fricción, no, sino que el contacto, o sea, es un efecto mecánico, pues, o sea, cuando yo lo fricciono contra la barra de cerámica, lo que va a hacer el filo es se va a enderezar, se va a enderezar, se va a enderezar, ¿sí? Igual cuando hay onduladuras o olanes, también, esos olanes se van a ir corrigiendo con cada fricción que yo haga en la barra, con cada pasada que yo dé en la barra, se va a ir corrigiendo, esas imperfecciones del filo, y nosotros nos vamos a poder dar cuenta de eso, como les comentaba. Si yo veo el filo contra la luz y veo que no hay reflejo de luz, que no hay partes de la hoja en donde se refleja la luz, como espejo, por decirlo de alguna manera, pues quiere decir que el bisel está parejo, está afilado, ¿no? De hecho, con esas pasaditas se siente un poco la diferencia. Pero hay un complemento, ahorita vamos a hablar de él. Entonces, es lo que estoy haciendo, reacomodando o corrigiendo la hoja. Mientras nosotros usamos el cuchillo para cortar cualquier cosa, pues la hoja se va o desgastando o modificando, ¿sí? Si nosotros utilizamos el cuchillo para cortar cosas para lo que está diseñado, es decir, un cuchillo fundamentalmente está diseñado para cortar madera, carne, piel, tendones, tela, cuerdas, cosas así. O sea, el cuchillo no está diseñado para cortar metales. Me han preguntado, por ejemplo, oye, ¿y este cuchillo que acabo de comprar puede cortar clavos? Probablemente sí, lo más probable es que sí. Yo creo que cualquier cuchillo puede cortar un clavo, ¿no? O sea, si yo pongo un clavo aquí y agarro algo, una herramienta contundente y pum, le pego, probablemente sí corte el clavo. ¿A qué costo? No lo sé. Depende del tipo de acero, depende del grosor de la hoja, depende de muchas cosas, ¿no? Pero probablemente el cuchillo sufra algún daño irreparable o probablemente sufra algún daño que se pueda reparar, ¿no? Pero de que va a sufrir un daño, claro que lo va a sufrir. Entonces, ¿por qué? Pues porque los cuchillos no fueron diseñados para cortar clavos, ¿no? Habrá alguna otra herramienta para hacer eso, ¿no? Pero el cuchillo no es para cortar clavos, sirve para cortar muchas otras cosas que sean más blandas que el propio acero, ¿ok? Bueno, entonces, el primer secreto es, pues, cuidarlos, ¿no? Cuidar nuestros cuchillos. El pase o las pasadas que yo hago en la hoja de cerámica, fíjense cómo tienen que ser del talón a la punta, del talón a la punta, y las mismas veces de un lado y las mismas veces del otro, ¿sí? ¿Ok? Y se fijan, las barras tienen un ángulo, ¿verdad? Entonces yo lo que hago es poner el cuchillo perpendicularmente orientado. Fíjense cómo está la base de la mesa, está perpendicular al filo del cuchillo. No sé si me explico, o sea, el cuchillo está derecho. Entonces, ese es el ángulo con el que va a friccionar en las barras, ¿sí? ¿Se fijan? De esa manera, pues va a corregir el bisel de la mejor forma, pues, de la mejor manera. Ok, muchas veces este proceso es suficiente. Este viento nos va a estorbar al momento de la prueba de papel. Pero bueno, así es la cosa, así sucede. Cuando yo hago esto, ¿qué iba a decir? No, hay personas, o incluso yo anteriormente, yo lo que hacía era usar
proceso como elemento único, pero ahora lo complemento con una tira de cuero o un strop de cuero. ¿Qué es el strop de cuero? El strop de cuero es este. Permíteme, es que el viento no me deja ni siquiera. Ahí está. El strop de cuero es esto. Es una tira de cuero pegada en una tablita. Esta yo la hice, ¿no? Es un cinturón viejo pegado en una tablita. ¿Sí? Muy bien. Entonces, aquí lo que yo voy a hacer. Bueno, en esta parte tenemos el cuero virgen. Es color normal, natural, no tiene ningún elemento adicional, nada. Pero de este lado se van a fijar que está un poco verde, ¿verdad? Está verde. ¿Por qué? Porque tiene un compuesto que es una pasta, ¿sí? Es una pasta pulidora o es un pulimento, no sé cómo decirle, que nos va a ayudar a mejorar el efecto de la tira de cuero. La tira de cuero, ¿qué es lo que hace? La tira de cuero en sí no afila, no desgasta el cuchillo, sino lo pule, ¿verdad? Lo pule. Le quita cualquier suciedad, le quita cualquier fragmento de cualquier resto, residuo que se haya quedado ahí después de un afilado o después de la fricción con algún otro elemento, con una piedra, con una barra de cerámica, con cualquier otra cosa. El cuero lo que va a hacer es va a pulir el filo, ¿sí? Lo va a pulir, o sea, lo va a limpiar, lo va a dejar microscópicamente limpio, ¿ok? No sé si sea la palabra correcta, pero lo va a dejar muy, muy limpio, muy pulido y por ende lo va a dejar súper filoso, ¿sale? Bueno, pero ¿qué es este compuesto verde? Bueno, como habíamos dicho, es un pulimento, una pasta que de alguna manera sí nos va a ayudar a que haya más fricción y de alguna manera sí va a desgastar el acero, pero en una proporción muy, muy pequeña, ¿sí? Es más bien un pulimento que un elemento de desgaste, pues. Y es tan así que si se fijan, no deja residuo negro, es decir, no deja residuos del acero que de alguna manera va quitando, porque es tan pequeña la cantidad que no se nota, ¿no? Entonces, más que un desgaste, es un pulido el que le da la hoja, ¿ok? Ahora, ¿cómo aplico yo o cómo pongo el pulimento en la hoja? Bueno, ahorita les voy a explicar. Muy bien, aquí tenemos una barra de pulimento verde o de pasta verde, o los norteamericanos le dicen compound, compuesto, ¿sí? Compuesto verde o, ¿no? Como quieran llamarle, pasta verde, normalmente en español se dice pasta verde. Y en este caso, bueno, esta la pueden conseguir en cualquier tienda de compras en línea, Amazon, Mercado Libre, cualquier tienda eBay, cualquier tienda así en línea, ¿no? Y hay de muchas marcas, hay de muchos granos. Normalmente se dice que el compuesto verde es el mejor o el que funciona mejor para afilar cuchillos o para pulir filos, ¿no? Hay otros compuestos, el compuesto blanco, el compuesto azul, que esos compuestos son para otras cosas o se sugieren para otras cosas, pulido de metales, metales preciosos, otras cosas. Se supone que el compuesto verde es el mejor para afilar. Este es un compuesto chino, hay gringos, hay de muchas nacionalidades. Normalmente todos son buenos, pero el que sea verde no quiere decir que tenga un grano específico o un grit específico. No quiere decir que el grano azul tenga, el color azul tenga tantos grits, o sea de grano tal, o el blanco sea de grano tal.
hay una gama muy grande. Por ejemplo, el compuesto verde puede ir desde grano 3000, ¿sí?, hasta grano 50,000. Entonces, la distancia entre uno y otro es muy grande. Entonces nosotros vamos a ir viendo cuál es el que nos funciona mejor. Normalmente no importa tanto, ya que el pulido es tan fino y lo hacemos ya que el cuchillo está afilado, que simplemente sirve como un retoque final. Pero bueno, ¿qué voy a hacer yo o cómo le voy a hacer yo para aplicar el compuesto verde en mi strop de cuero? Aquí tengo yo un bote, una botella llena de aceite mineral. Este aceite mineral yo lo encontré en una farmacia. No sé exactamente dónde se puede encontrar, pero no es muy complicado encontrarlo. Pueden buscar referencias en internet. Y yo lo que hice es, hagan de cuenta, llené la tapita esta de aceite mineral y luego esta tapita la deposité en una de las caras del strop de cuero o de la tira de cuero, y luego con mis dedos la integré a la piel, al cuero, ¿sí? Lo integré, hasta que ya estuvo bien integrado. Entonces después de eso ya lo que hice yo es tomar la barra de compuesto verde y por fricción impregnarla del compuesto verde, ¿sí? De esta manera. Se van a fijar que va quedando un poco más verde cada vez. No hay forma de pasarse, no hay forma de ponerle de más, no hay forma de ponerle de menos. Recuerden que este es solo un proceso adicional, bueno, complementario pues, al proceso de pasar el filo por las barras de cerámica. En mi caso, ese es un método que a mí en lo personal me ha funcionado, ¿sí? Bueno, se fijan, ahí quedó más verde. Ahí está la piel normal, ahí está la piel con el compuesto verde. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Hay algo que se me olvidó comentarles. ¿Qué pasa si yo no tengo una barra de cerámica o no tengo el afilador ese? Bueno, pero primero puedo comprar un afilador que tenga barras de cerámica como que es el Smiths, ¿cómo se llama este? No sé cómo se llame este afilador, pero está muy padre, a mí me gusta mucho, es muy versátil, tiene su piedra de diamante, sus dos barras de cerámica, que es lo que más uso. De hecho lo hubiera comprado aunque no tuviera nada más. Y este afilador que jamás he usado, ni recomiendo, ni usaré. Son de esos afiladores de fricción, así pasa la hoja en medio de dos barras o de dos hojas de carburo y prácticamente esmerila el filo, ¿no? Entonces esto es todo lo contrario a lo que estamos lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Ejerce mucha más fricción que cualquier cosa y desgasta mucho más los filos que cualquier cosa. Pero bueno, ¿qué hago yo si no tengo eso? Ah, bueno, pues terminando de tomarme el cafecito, yo lo que puedo hacer es tomar mi cuchillo y pasarlo por una taza de cerámica. Siempre tiene que ser cerámica, acuérdense, ¿eh? De esta manera, ¿sí? Esto es lo mismo que las barras de cerámica. Esto va a ejercer fricción en la hoja y la va a corregir igual que las barras de cerámica. Tal vez no tan cómodamente como las barras, porque pues fueron diseñadas para eso. Pero sí es posible hacerlo con relativa facilidad. Si yo quiero desgastar un poco más mi filo o darle un poco más de fricción al afilado, la parte de abajo de la taza siempre es más rugosa que la de arriba. Entonces lo puedo hacer aquí, de esta manera, ¿sí? Y pues también funciona muy bien. De hecho ahí se siente mucho más diferente ya. Bueno, ok, bueno, vamos a continuar con el proceso del asentado en la barra en la tira de cuero. Estemos pasando el filo por el strop. Vamos a hacerlo de una manera suave, ¿sí? Suave, no voy a hacer fuerza contra el strop. Fíjense qué chistoso, es muy importante no hacer fuerza, porque cuando nosotros hacemos fuerza, lo que estamos haciendo es forzando el filo
el filo microscópico, o sea, el filo principal, perdón, el bisel secundario del cuchillo, lo estamos forzando de tal manera, cuando hacemos con mucha fuerza este proceso, que igual lo vamos a rolar, ¿sí? O sea, cuando yo pase el filo así muy fuerte por la tira, se va a hacer así, ¿sí? Y muchas veces nos damos cuenta de que lo pasé y luego trato de... y no corta, y no corta, y no corta. Pues lo que pasa es que estamos rolando el filo. Al hacerlo de un lado, lo rolo para un lado, y al hacerlo del otro, lo rolo para el otro. Entonces, nunca lo voy a dejar bien, pues, porque lo estoy forzando a que se enchueque, por decirlo de alguna manera. Entonces, si yo lo paso de una manera así muy suave, entonces el filo pues simplemente está siendo pulido, no está siendo forzado. ¿Ah? Bueno, ¿cuántas veces? Pues no hay un número de veces correcto o incorrecto, simplemente que sea el mismo número de veces de un lado y el mismo número de veces del otro. Más o menos, ¿no? O sea, no es así matemático, ¿no? Más o menos un número de veces por un lado, otro número de veces por otro lado. Más o menos parecido. Ok. Yo lo que hago al final es, fíjense cómo queda aquí residuos del compuesto verde. Acá quedan residuos, ¿verdad? Aquí también. Si se fijan, ahí en la bisel quedan residuos. Entonces lo que hago yo es, lo limpio con un trapito. Bien limpio, que no queden residuos ahí. Y luego ya que no queda ni un residuo, ahí está, lo paso por la cara de cuero que no tiene nada, que está el cuero virgen, sin ningún elemento, sin nada. Igual, un número de veces por un lado, otro número de veces por el otro lado. Esto es simplemente nada más ya para pulirlo después del compuesto, ¿no? Que quite cualquier residuo que tenga ahí. Igual, suavecito, ¿no? Yo no voy a ejercer hacer un esfuerzo más allá de lo normal, ¿sale? Bueno, parece que ahí está. Se siente muy bien. Ok, vamos a ver cómo se comporta. Vamos a ver cómo quedó. Bueno, vamos a ver cómo quedó. A ver si el viento me deja hacer esto. ¿Se nota la diferencia, verdad? A pesar de ser una hoja tan gruesa, fíjense cómo quedó, ¿no? Incluso con este papel que es más delgado, es una especie de papel periódico más o menos, pues podemos ver cómo corta perfectamente, ¿no? Incluso saca una especie así como de virutitas, ¿no? Como cortar este pedazo. Este papel es muy complicado porque es muy blandito. Entonces, para una hoja tan gorda como esta, pues es un reto que realmente corte de esta forma. Y sobre todo con el viento como está ahorita. Pero se fijan cómo cambió la hoja simplemente con el paso sobre las barras de cerámica y el strop de cuero. Obviamente que estamos hablando de un nivel de filo pues muy exigente, ¿verdad? De hecho el cuchillo como estaba, no estaba tan mal. Podría cumplir las funciones, sus funciones de una manera adecuada. Pero, pues, como siempre le comento o le pregunto a mis alumnitos, ¿cuál es el cuchillo más peligroso? ¿El que tiene mucho filo o el que no tiene filo? Y casi siempre me contestan correctamente, el que no tiene filo es el más peligroso. Y sí es cierto, un cuchillo entre más filoso esté, pues va a ser mucho más preciso, va a ser mucho más eficiente, voy a tener que ejercer menos esfuerzo
para cortar cualquier cosa y eso va a evitar muchos accidentes, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa con otros cuchillos que tengo aquí. Bueno, aquí tenemos al Hidden Canyon de Benchmade. Luego es que necesito hacer videos de muchos cuchillos. Bueno, vamos a ver qué pasa con él, a ver cómo está. Bueno, aquí rasga el papel, ¿verdad? Lo rasga, ¿verdad? No lo corta bien. No lo corta bien, ¿verdad? Bueno, vamos a ver primero, vamos a pasarlo por las barras de cerámica. Si lo vemos de esta manera, no se aprecia ninguna roladura, pero bueno, puede ser que simplemente no podamos verla de tan pequeña que es. Ok, acuérdense del talón a la punta, del talón a la punta, del talón a la punta, ¿no? Ay, perdón. Este es un protector que yo decía, qué simples, para qué pueda servir, pero miren todos los golpes y todas las cortadas que me ha evitado esto, ¿eh? Así como ahorita que se brinca el cuchillo para acá y esto protege la mano, ¿no? Es muy importante siempre usarlo. Ok, muy bien, perfecto, ahí ya sí se siente diferente. Ahora vamos con el strop de cuero, acuérdense, simplemente pulir, o sea, no hago esfuerzo, no presiono, el mismo número de veces de un lado y el mismo número de veces para el otro lado. O más o menos el mismo número de veces, no quiere decir que sea exactamente el mismo número de veces, ¿no? Ok, ahora lo que hago es quitar el exceso de pasta verde con un trapito. Ahí está. Y luego pulo con la pura piel, ¿no? Y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Sí se ve la diferencia, ¿no? Simplemente con unas pasaditas, ¿se fijaron? Como con unas pasaditas cambia totalmente el filo. Y eso que este es papel difícil y el viento no me está dejando. Ok, muy bien. Pues y de esta manera, se fijan, pues el filo sufre lo menos posible. No se ve ninguna rayadura, no se ve, o sea, se ve impecable, pues. Ok, muy bien. Entonces esto fue el Benchmade, el Hidden Canyon. Aquí tengo otro cuchillito muy padre, muy padre, que es de la forja artesanal Zamora, creo, cuchillo Zamora. Es un mini Panzer, está precioso, tiene sus cachas de micarta camuflajeada. Es acero. ¿Qué acero es este? Creo que es 5160, no estoy seguro. Por ahí debo de tener el certificado. Es un cuchillito muy bonito. Sí, es también un desollador también. Vamos a ver cómo está. Cómo está en su filo, ¿sale? Yo le hice esta fundita de PVC. ¿Sí? Es una funda que se porta tipo Scout.
Así se pone en la parte trasera o en un lado, de esta forma, así. Tiene su barrita de ferrocerio y entra aquí a presión. Ahí está, ¿no? Es una funda que yo le hice de PVC hidráulico. Bueno, vamos a ver, aquí tengo otra hojita. Vamos a ver cómo consta aquí. Bueno, pues no quiere constar. Rasga el papel, ¿no? Vamos a empezar con el proceso de las barras. Fíjense nomás, este es el tiempo real, ¿no? Este es el tiempo real. Yo no estoy apresurando nada aquí. Yo no estoy haciendo ningún corte aquí. Este es el tiempo real en el que estoy haciendo el proceso del asentado de esta hoja, ¿no? Ok, vamos a ver ahora sí la pasada con el strop de cuero, despacito. No hay un número exacto de pasadas, o sea, no hay forma de pasarnos, no hay forma de hacerlo de menos. Bueno, a lo mejor de menos sí, pero no hay forma de pasarnos, ¿no? Entonces, eso no nos debe de preocupar. Una vez que ya creo yo que es suficiente, limpio el exceso. Y le doy con el lado que no tiene nada, con la pura piel. Muy bien, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Sí se ve la diferencia, ¿no? Y eso fue simplemente con unas pasaditas y sin someterlo a ningún proceso de fricción. El viento no me deja. Un proceso de fricción violenta, pues, ¿no? Ok, pues muy bien. Eso sería básicamente el proceso, ¿no? Eso sería básicamente el proceso para evitar desgastar nuestros filos. Obviamente que esto, pues, lo tomamos en cuenta los que somos obsesivos con los filos, ¿no? O sea, el cómo mantener mi filo óptimamente sin afilarlo o sometiéndolo a la menos fricción posible, ¿sale? Pues eso sería todo. Ojalá les haya gustado el video. Regálenos un like, compartan, déjenos sus comentarios, suscríbanse al canal, por favor, ¿sale? Nos vemos en el próximo video.